Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en el Facebook Live de Red de Salud UC Christus. Estamos para hablar acerca de un tema muy importante sobre el embarazo y la preparación en el parto que es un momento tan esperado que todas las mujeres que están embarazadas están construyendo junto a su familia para recibir a su hijo o hija. Para eso estamos con dos especialistas importantes de nuestra red. Ellos son el doctor Marcelo Farías, el ginecobstetra. Bienvenido, doctor. Hola. Y estamos con María José Lucero, quien es matrona clínica, también de la red. Bienvenida. Muchas gracias. Así que todas las mujeres que nos están viendo en este momento, o papás que tienen alguna consulta respecto al embarazo y cómo va a ser esta preparación para el parto, escríbanos en los comentarios sus consultas y vamos a estar tratando de resolver todas las dudas que nos han llegado tanto en la semana de difusión de este Facebook Live como las que nos puedan llegar hoy día. Para empezar, doctor, vamos a hablar como de estas etapas de la preparación del parto. Quiero que veamos una imagen para que vayamos viendo como las etapas en las que pasa una mujer hasta el día en que llega el parto. Veamos la imagen. Hablemos acerca de eso, doctor. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día. Y bueno, hablando de todo esto que es la preparación para el momento del parto, uno de los principales elementos iniciales que tenemos es de qué manera valoramos lo que significa el control prenatal en general. Esto consta de visitas antenatales que tiene la mujer embarazada desde el primer momento en que conoce que está esperando un bebé, ¿cierto? Ojalá precozmente el embarazo, de modo de poder identificar algunos factores de riesgo que pudieran poner precisamente en riesgo este embarazo, de modo que pudiéramos tener alternativas para mejorar ese pronóstico y desarrollar de mejor manera ese embarazo. ¿Algunos controles que podamos nombrar, doctor, en esta primera, como en este proceso de preparación? Claro, existe un primer control prenatal muy importante para establecer la edad gestacional del embarazo, ojalá durante el primer trimestre de la gestación, una vez que la paciente se hace un test de embarazo, que ya deberíamos certificar esa fecha de última regla y con eso la edad gestacional. Posteriormente existen algunas instancias específicas en el embarazo en donde es muy conveniente realizar algunas ecografías que son importantes para, por ejemplo, ver el desarrollo normal de la estructura del feto y, como les decía hace un rato, para identificar algunos factores de riesgo que pueden ser importantes de identificar. María José, en este proceso, ¿cómo es el acompañamiento con la matrona, en tu caso? ¿Cómo se...? Bueno, en la Universidad Católica los controles principalmente están realizados por médicos, quienes controlan todo el embarazo y acompañan a las pacientes. Sin embargo, existe siempre la opción de que las pacientes puedan acudir a nuestra urgencia, a lo que está ahí en Marcoleta, en el primer piso, y que puedan conocer aparte del equipo y conocer también las instalaciones. Perfecto. También en la imagen veíamos, doctor, como en otra etapa de esta preparación, acerca de como la dieta sana, ¿cierto? En términos de la alimentación, ¿debe haber un cambio de hábito alimenticio en la mujer? Claro, la alimentación es uno de los factores más importantes de llevar de buena manera para asegurar que el embarazo vaya evolucionando adecuadamente. Y en ese sentido, quizá la recomendación general es, si es que no estamos en ese contexto, digamos, volver a una dieta lo más sana posible. Si es que hay dudas respecto de qué es lo que significa exactamente eso, lo que significa comer una dieta sana, existe hoy día la posibilidad de un apoyo de profesionales dentro de nuestra red que nos pueden ayudar en ese sentido, nutricionistas específicamente, y en aquellas pacientes que requieran un cuidado más especial, por ejemplo, quien tenga una diabetes previo al embarazo va a requerir un apoyo mucho más específico tanto de nutricionistas como de nutriólogos, médicos dedicados al manejo adecuado de estas patologías. Perfecto. Si estás conectándote recién a nuestro Facebook de Red de Salud UC Christus, estamos en un nuevo Facebook Live acerca del embarazo y la preparación para el parto. Estamos con dos especialistas de nuestra maternidad UC, el doctor Marcelo Farías, quien es ginecobstetra, y María José Lucero, quien es matrona clínica. Estábamos viendo una foto acerca de cómo es la preparación del parto, las etapas, para que la veamos y sigamos conversando acerca de eso. ¿Cómo es el tema de la preparación del cuerpo, doctor? Por ejemplo, ¿se pueden hacer ejercicio o actividad física durante este proceso? Claro. El ejercicio físico durante el embarazo es algo bastante recomendable, saludable, en la medida en que se haga con ciertos parámetros de seguridad
que tienen que ver con realizar un ejercicio sobre todo aeróbico que permita una adecuada preparación del cuerpo, que vaya de la mano de esta dieta sana que conversábamos hace un momento. Sobre todo después del segundo trimestre en adelante existe una indicación clara de que es seguro y es recomendable para que el embarazo vaya bien, y pueden ser ejercicios de distinto tipo, desde caminar, hacer ejercicios en alguna máquina como una bicicleta estática o una elíptica. Ese tipo de implementos nos pueden ayudar, pero ya el simple hecho de caminar en forma habitual durante la gestación contribuye a que el embarazo vaya bien. Y cuando hablamos en términos de la preparación del cuerpo para ese día tan importante, ¿existe algún proceso? ¿Cómo es el cambio del cuerpo en la mujer? Claro, en la medida que va avanzando el embarazo, van apareciendo bastantes cambios que son bien evidentes, ¿cierto? Y muchos de ellos tienen algunas implicancias sobre el bienestar de la mujer. Pudiera haber alguna aparición de dolores, sobre todo en la región pélvica o en otras partes del cuerpo, que pueden también beneficiarse del desarrollo adecuado de algún tipo de ejercicio, que ya en la segunda mitad del embarazo pueden ser un poco más específicos, orientados al manejo de estos dolores o de la preparación misma para el momento del parto. Y ahí tenemos también el eventual apoyo de algunos profesionales que también están disponibles dentro de la red, por ejemplo, kinesiólogos que pueden supervisar el desarrollo adecuado de estos ejercicios de preparación para el momento del parto. ¿Es normal, María José, que haya como un cambio en el cuerpo de la mujer en entendemos que obviamente cambia todo el organismo, pero expliquemos a las mujeres que a lo mejor están en su primer embarazo. ¿Qué va ocurriendo en el cuerpo de la mujer? O sea, bueno, no solamente lo que obviamente más llama la atención es el aumento de peso, ¿no es cierto? Pero hay muchas modificaciones a nivel del cuerpo, a nivel de la columna, por ejemplo, aumenta un poco la curvatura posterior, la más baja, entonces hay muchas mujeres que refieren dolor particularmente en las caderas o en el pubis, en la medida en que va creciendo el tamaño de esta guatita y que la cabeza se va encajando. Entonces, efectivamente, como dice el doctor, uno puede apoyar y preparando este cuerpo, el movimiento en general ayuda muchísimo a que uno tenga una mejor condición para el momento del parto. Si es que no tienen la opción de contratar directamente clases de gimnasia prenatal o ir no sé, acudir a gimnasios donde existe gente especialista que hace ejercicios indicados para mujeres embarazadas, algo tan sencillo de repente como poner una canción en la casa y bailar es algo que ayuda muchísimo, o sea, a mover la cadera, moverse en general o salir a caminar, como decía el doctor, eso ayuda muchísimo a que haya movimiento también así al momento del parto. Perfecto. Volvamos a la imagen que estábamos viendo para que sigamos viendo También hablamos de la preparación del espíritu, de esto como de cómo nos sentimos, ¿cierto? Expliquemos un poquito más acerca de ese punto, doctor. Sí, en general hay que tener en cuenta que este proceso, ¿cierto?, es un momento único que la paciente, la familia en general va a recordar, ¿cierto?, toda la vida. Y entonces hay que primero tomar conciencia de lo importante que es, y eso requiere que la paciente se concentre en la situación que está viviendo y lo intente vivir de la mejor forma posible. Eso implica poner atención en su propio cuerpo, en su propia mente, su propio espíritu, de modo que pueda percibir qué molestias puede ir sintiendo y ahí eventualmente buscar ayuda desde los distintos ámbitos. El hecho de empezar a conectarse precozmente con el feto en desarrollo es algo que contribuye bastante al desarrollo posterior de un adecuado apego, de modo que todo esto, si bien uno lo puede hablar como un poco en el aire, es algo que se puede ir trabajando desde muy precozmente, incluso desde antes obviamente de la gestación. En la medida que uno va preparándose para embarazarse, intentando embarazarse, claro, ya esto va contribuyendo a que la conexión con el hijo sea mayor. La idea es que la paciente, la pareja, la familia en general sientan de alguna manera en forma progresiva que vaya aumentando la confianza que tiene la paciente en ella misma, en su entorno familiar, pero también la confianza que debiera tener en que el equipo de salud que pueda acompañarla está capacitado para apoyarla en todos estos aspectos también.
Súper. Y vamos a tomar algunas de las preguntas que nos llegaron en la semana, que a lo mejor nos van a hacer adelantarnos en algunos temas, pero para que vayamos retomando y no dejando de lado lo que nos comentan. Por ejemplo, Maca Paesa dice, hola, quisiera saber cuándo es el momento adecuado para partir al hospital, María José. ¿En qué momento uno dice, ya, ok, me siento de tal manera? ¿Cuáles son las señales que debo mirar y sentir? Bueno, estas indicaciones ustedes las van a recibir de todas maneras en la medida que vayan asistiendo a los controles prenatales, pero es importante que sepan que son para pacientes que tienen un embarazo fisiológico. Eso quiere decir que no tienen ninguna otra patología asociada. Una mujer que está cursando un embarazo sin ninguna enfermedad, las condiciones habituales con las que ellas deberían considerar para irse a la urgencia es el inicio de contracciones. Esto es un tema súper controversial porque, bueno, de hecho, si uno se deja llevar solo por lo que uno ve en la televisión, en general todo el mundo te dice, dolor, no sé qué, y partamos corriendo. Ya. El inicio del trabajo de parto, sobre todo cuando se trata de un primer embarazo, es algo que es súper lento, ¿ya? Hay una etapa previa que se llama falso trabajo de parto, que lo ideal es que toda mujer lo haga en su casa, en la tranquilidad de su casa, y no requiere que vayan a la urgencia, ¿ya? El momento de ir a la urgencia es cuando las contracciones se vuelven regulares y dolorosas, y el dolor, que también es otro tema bastante controversial, dolorosa para lo que ella está sintiendo en este momento, ¿ya? Hay muchas mujeres que tienen contracciones, por ejemplo, cada 10 minutos, pero están súper bien, solamente lo sienten como que se aprieta un poco la guatita. Eso no es indicativo de que tengan que ir a la urgencia. Ahora, si esa contracción en verdad es invalidante, ya lo está pasando pésimo en la casa, está sumamente angustiada, si bien no es la frecuencia ideal con la que deberían acudir, el dolor en este caso sería el indicativo de que deben ir a la urgencia, porque quizás para ella esa tolerancia al dolor no es la adecuada, ¿ya? En términos generales, si nos referimos a las contracciones, en un embarazo fisiológico, pues es sumamente conservador decir que una mujer se vaya a la urgencia a la maternidad cuando las contracciones sean regulares y dolorosas y estén en una frecuencia cada 5 minutos, idealmente mantenido en 2 horas, ¿ya? O sea, empiezas a sentir estas contracciones, empiezas a contarlas y en 2 horas tienes más de 24 contracciones, ¿ya? Con eso, para que no se asusten, en una mujer que es su primer embarazo, ustedes deben considerar que si es que están en trabajo de parto, están en una etapa inicial, o sea, con 2 a 3 centímetros, o sea, para que el marido se vaya o el acompañante se vaya tranquilamente manejando, porque con esa frecuencia de contracciones no es que vayan a llegar con su bobita a punto de nacer, ¿ya? En general es una etapa inicial del trabajo de parto. Tú hablaste de falso trabajo de parto. ¿Podemos definir bien cuál es la diferencia con el real trabajo de parto para las personas que nos están viendo y no les quedó claro? Hay etapas, por ejemplo, en que empiezan a haber contracciones, sin embargo, después de un tiempo puede momentáneamente estar de forma regular, pero luego se empiezan a distanciar, ¿ya? Y eso pasa frecuentemente. En general, después de las 37 semanas pueden haber episodios que de repente si la mujer tuvo un día más ajetreado, eso empezó a estimular el útero, hubo más contracciones, sin embargo hacen reposo y se pasó. Y se empezaron a distanciar las contracciones, ¿ya? Entonces eso, cuando es el trabajo de parto, no hay nada que lo detenga. Las contracciones se vuelven cada vez más regulares y en general más molestas o más dolorosas. Para que claro. Con respecto a lo que decía María José hace un rato, sobre el periodo que uno debiera o la paciente debiera esperar en el domicilio antes de consultar, cuando incluso son regulares las contracciones, se refiere aproximadamente a 2 horas, con contracciones que son más intensas, ¿cierto? Cada 5 minutos, así que uno sabe que podría ser medio difícil, un poco difícil de tolerar. Y ahí donde, recordando lo que mencionábamos hace un rato, sirve esto de mantenerse en movimiento. Sirve mucho más para tolerar adecuadamente esas contracciones el que la paciente camine, se mueva, se meta en la tina, por ejemplo, ayuda bastante el calor, o que la pareja contribuya al manejo de ese dolor, por ejemplo, con algunos masajes que se pueden también aprender previamente durante esta preparación al parto, digamos. Todo esto puede ayudar a mejorar esa tolerancia al dolor que vamos a esperar que tengan en el domicilio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay pérdida de líquido o el tapón mucoso? En esos casos, ¿ahí sí hay que ir a urgencia, por ejemplo? Ya, vamos a hacer una diferencia. Por ejemplo, puedes eliminar varios flujos a través de la vagina durante el inicio del trabajo de parto o durante incluso el embarazo, ¿ya? En el caso de la pérdida del tapón mucoso, esto es un proceso completamente fisiológico y por la pérdida del tapón mucoso no se debe consultar en la urgencia de la maternidad, ¿ya?
Muchas veces hay pacientes que lo eliminan solo de una vez, entonces es algo llamativo, porque como su nombre lo dice, es una mucosidad, es algo sumamente ligoso, entonces se asustan y consultan en urgencia, o porque piensan que si eliminaste el tapón mucoso quiere decir que ya se viene el trabajo de parto. Eso muchas veces no ocurre. Hay pacientes que nunca eliminan el tapón mucoso y que inician espontáneamente trabajo de parto, u otras que lo eliminan a las 37 semanas y su trabajo de parto se desencadena a las 40, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el tapón mucoso no es indicativo de que haya que acudir a la urgencia y no hay que asustarse por eso. ¿Ya? Sí, por ejemplo, si se rompen las membranas, que es lo que habitualmente las mujeres conocen como la rotura de la bolsa. Ya, claro. ¿Ya? En ese caso, ellas van a sentir que se pierde abundante líquido a través de la vagina, un líquido que en general es transparente y que si uno lo huele no tiene el olor característico de la orina. ¿Ya? En ese caso, deben acudir a la urgencia a la brevedad posible, pero con calma. ¿Ya? Esto puede ser indicativo de que están en trabajo de parto, como que no, pero deben acudir a la urgencia para que sean evaluadas por un médico. Y por ejemplo, si hay sangramiento vaginal, doctor, ¿en qué momento nos debemos preocupar o siempre nos debemos preocupar? Claro, ahí también una pequeña diferencia puede ser que el tapón mucoso eventualmente podría contener alguna estría sanguinolenta, que sería una manchita pequeña, roja o café, y probablemente si no está en el contexto de todas las otras, de todos los otros síntomas que podrían motivar una consulta, no sería muy relevante. Cuando hablamos de sangrado vaginal, en realidad nos referimos a un sangrado más abundante, una sangre roja, fresca, eventualmente similar a lo que sería una menstruación. Eso en todo momento del embarazo va a ser anormal y es razón para consultar, que es quizá una de las razones por las que hay que consultar más rápidamente, distinto a lo que conversábamos previamente sobre las contracciones, sobre la pérdida de líquido, que podría uno eventualmente consultar dentro de 1 o 2 horas, como decíamos. En este caso del sangrado, sobre todo en las etapas más finales del embarazo, debe motivar una consulta rápida de la urgencia. Y en ese caso, por ejemplo, voy a urgencia, igual comunicarme con mi doctor de cabecera, digamos, ¿es importante eso? Depende del tipo de control que hayas tenido, podría ser que tengas la posibilidad de comunicarte, pero en nuestro centro, por lo menos, dentro del carnet de control que le entregamos a nuestros pacientes está disponible la posibilidad de comunicarse con la urgencia de la maternidad directamente, a la que eventualmente ya te estás dirigiendo, puedes avisar que vas en camino. Perfecto. Y perdón, quisiera contar una cosa, a ese número, que es el 222-3354, 3131, ¿sí? Ese teléfono es contestado por los médicos que están de turno o también por las matronas de turno. Entonces, muchas veces las pacientes pueden llamar acá y tener una respuesta certera frente a su preocupación. Muchas veces no es necesario que acudan a la urgencia y con eso se quedan más tranquilas. O sea, no lo contesta cualquier persona tampoco ese teléfono. Perfecto. Vamos con otra de las preguntas que nos llegaron durante la semana. Francisca Torres Castro dice, ¿cuáles son los riesgos de desarrollar preeclampsia en el embarazo y cuáles son los síntomas de esta? Además, quiere saber si se puede evitar o si, en el fondo, de qué se trata. Claro. Sí, mira, Francisca, esta es precisamente una de las enfermedades del embarazo, características solo del embarazo, que es un objetivo a detectar rápidamente durante toda la gestación. En general es una patología que se presenta en la segunda mitad del embarazo, así que es algo que vamos a buscar ahí después de las 20 semanas, pero tiene ella razón en que hay algunos factores de riesgo que pueden detectarse precozmente. Ahí la relevancia que conversábamos sobre el tener controles prenatales precoces, algunas evaluaciones ecográficas que pueden motivar intervenciones que pueden llegar a reducir la aparición de esta patología más adelante. Va a depender entonces de la detección de algunos de esos factores de riesgo si es que tu médico tratante te va a indicar alguno de esos elementos preventivos, que son a veces suplementos prenatales o algún tipo de medicamento que pueda ser usado. Perfecto, entonces ahí le respondimos a Francisca Torres. Recuerden que si tienen alguna consulta o duda pueden ir escribiendo en los comentarios. De hecho vamos a tomar una en este momento para ir viendo qué nos han escrito nuestras seguidoras. Polonia Retamales dice, también me gustaría saber si puedo continuar haciendo ejercicio con el embarazo. Entrenaba hace 5 años antes del embarazo. ¿Posterior a eso se puede?
Tiene que ser un ejercicio, sí, ya. Depende del entrenamiento, lo decíamos hace un momento, el ejercicio que se recomienda durante la gestación debiera ser aeróbico, no debieran ser repeticiones anaeróbicas como cuando uno levanta pesas de mucho peso, ¿cierto? Sino que aeróbico, y ahí hay muchas alternativas, así que probablemente sí pueda realizar, pero quizá con una intensidad más baja. Hay quisiera notar algo que además depende de qué tipo de entrenamiento hacía. Claro. No sé si sea cross country, que se está tirando por cerro. O CrossFit, que igual tiene es muy intenso. O sea, deben considerar que nada que tenga riesgo ni de que se caiga o que reciba un golpe directamente en la patita. Eso no estaría indicado, por más que ella tenga su cuerpo condicionado por un entrenamiento de hace bastante tiempo atrás. Sí, hay pacientes que normalmente incluso llevan un entrenamiento de alta eficiencia, son competidores, así que pueden realizar algunos de esos ejercicios, pero habitualmente debieran ir bajando la intensidad, y eso tiene que ser bajo supervisión de un adecuado crecimiento fetal, por ejemplo, en las ecografías, un control bien estricto. Si fuese, por ejemplo, un ejercicio de alto rendimiento, chicas porque yo he visto videos de chicas que siguen haciendo abdominales, ¿esto puede de alguna manera adelantar el parto? ¿O por eso se pide no hacerlo con tanta intensidad? No necesariamente el adelantar el parto, si es que no tiene algún otro factor de riesgo de parto prematuro, pero sí eventualmente podría llegar a comprometerse el crecimiento fetal. Por eso te decía que debiera eso seguirse en forma adecuada. Si va bien, eventualmente puede seguir haciendo algún tipo de ejercicio, pero tiene que ser bajo un control estricto. Perfecto. Hay una imagen que es la del ejercicio, la siguiente. Existen masajes, cierto, que se pueden realizar durante el embarazo, que hablábamos de este acompañante que ideal que ayuden, cierto, en el trabajo, camino hacia el parto. ¿Cuáles son esos masajes? ¿Son en la misma zona de la guatita? ¿Cómo es, doctor? No, habitualmente se refiere a masajes en la espalda. El dorso lumbar es la zona que habitualmente en la segunda de nuevo mitad del embarazo puede empezar a molestar por la curvatura que mencionaba María José hace un rato, que empieza a sufrir la espalda. La musculatura que acompaña a la columna puede contraerse en forma persistente y eso provocar dolor. Y además de los ejercicios que pueden realizarse, los masajes en esa zona pueden contribuir a mejorar el dolor previo al trabajo de parto. Durante las contracciones y el trabajo de parto también es recomendable para disminuir de manera no farmacológica, ¿cierto?, esa intensidad de dolor, y pueden usarse incluso algunos productos de aromaterapia que sirven para hacer el masaje, digamos, que puede contribuir también a la mejor tolerancia de la contracción. Perfecto. María José, hablábamos de ciertos ejercicios que también estaban en la lista, que es la siguiente imagen, que hablábamos de ejercicio de suelo y con balón, y a continuación tenemos una imagen que podemos ir viendo de algunas posturas, ¿cierto?, que pueden servir para durante el embarazo. María José, no sé si podemos explicar un poquito acerca de esto. Sí, bueno, como hemos dicho en varias oportunidades, lo que más ayuda es el movimiento, ¿ya? Incluso durante el trabajo de parto mismo va a ayudar mucho estar en movimiento versus estar recostada. En general, todos tendemos a, si sentimos algún dolor, lo primero que hacemos es acostarnos. Claro. Lo peor que podemos hacer estando en trabajo parto es acostarnos, sobre todo mirando hacia arriba, porque con eso impedimos que los movimientos naturales que va a tener la pelvis, que permiten la acomodación del feto, los dificultamos al estar en contra de la cama. Entonces, lo que más recomendamos, sobre todo en la etapa previa, cuando están en la casa las pacientes, es que se muevan, que puede ser con movimientos oscilantes, o sea, cargándose primero sobre un pie y luego sobre el otro, hacer movimientos circulares o en forma de 8 con la pelvis, o si tienen la opción, como aparecía ahí en la imagen, de tener un balón kinésico en la casa, colocarse sobre él, ¿no es cierto?, siempre teniendo algún punto de apoyo cerca, de modo que sea seguro y que no se vayan a resbalar. Y podemos colocarnos en estas posturas, por ejemplo, o bien solamente sentarnos sobre y hacer un movimiento de rebote con el que se obtiene un poco de masaje en la zona posterior de la pelvis, en el sacro y en el coxis, o bien hacer movimientos circulares y rotatorios sobre la misma pelota. Esto ayuda muchísimo en el momento del dolor y también como preparación del parto para que tengamos esta pelvis más móvil.
La pelvis móvil es un tema que hace algunos años atrás no se consideraba, pero hoy día tenemos mucha conciencia de eso, que si bien son huesos y que uno tiende a pensar que es rígido, la pelvis tiene mucho movimiento y ocurren muchos cambios en el embarazo y además en el trabajo de parto. Bueno, nos escribe en este momento Caterina Meriño Vidal, dice: yo estoy con kinesióloga que te prepara para el parto, es bueno y no es caro. Dice, ¿es bueno ir al kinesiólogo para este tipo de...? Por supuesto, sí, absolutamente. Con kinesiólogo o con matronas que están especializadas en ejercicio, es buenísimo preparar el piso pélvico y también toda la musculatura necesaria para el momento del pujo sobre todo. ¿Cuánto tiempo antes, por ejemplo, uno debiese, si quisiera, ir a un kinesiólogo? Se recomienda luego del segundo semestre justamente de las 20 semanas y siempre por supuesto con la autorización de su médico tratante, claro. Es decir, sí, puedes hacer y tienes libertad de hacer todo tipo de ejercicio. Perfecto. Vámonos al parto, a los tipos de parto, que claro. Muchas de nuestras seguidoras que nos están viendo en este momento quieren saber cuáles son los diferentes tipos de parto, algunos los conocemos, cuáles son los que hacemos acá, doctor, en nuestra institución. Claro, por tipos de parto se refiere fundamentalmente a cómo nace el bebé, ¿cierto? En última instancia. Y la recomendación general es que esta misma preparación que estamos haciendo es para propiciar el parto normal, el parto vaginal, que viene siendo el que más entrega beneficios para el bebé y para la mujer embarazada desde múltiples aspectos. Así que eso sería el principal tipo de parto que se intenta propiciar, ¿cierto? Eventualmente en algunos casos la salida de este bebé pudiera estar dificultada por alguna razón detectada en el momento final, digamos, en el momento que está naciendo, y en ese contexto pudiera ser necesario asistir esa salida y en nuestro centro médico está presente un equipo capacitado para poder asistir esos partos en caso de que sea necesario. La frecuencia que requiere esto hoy en día es alrededor de un 7 o un 10% eventualmente, en la medida en que sabemos que esta asistencia es para mejorar la seguridad de ese niño que está naciendo y de la mujer embarazada. Y por último, existen algunas razones que justifican que la salida de ese bebé no puede ser vía vaginal. Y ahí tenemos la salida por vía abdominal del bebé, lo que se denomina la operación cesárea, que si bien es cierto, es una de las formas de parto que uno debiera dejar solo para una segunda instancia, solo está indicado en algunas causas médicas, por ejemplo, que el bebé esté al revés, ¿cierto? Que en vez de la cabecita esté hacia la parte inferior, la cabecita está hacia arriba, digamos, y eso motiva ya cuando lo confirmamos, que esa es la posición al momento ya del final del embarazo, pudiera motivar una salida vía abdominal. ¿Cuándo más o menos es que el bebé se da vuelta y se encaja para presentar? Mira, eso es bien variable. En general, durante todo el embarazo pueden girar para donde quieran, ¿cierto? Perfecto. En la medida que va aumentando de tamaño, esa posibilidad va reduciéndose y en general, después de las 36 semanas, debiera estar la gran mayoría ya de cabeza, en posición cefálica se llama eso. Y si después de las 36 está al revés, uno incluso podría intentar girar desde fuera con algún procedimiento que se realiza en el hospital, digamos, para vertir esa posición hacia una correcta para propiciar la salida vía vaginal, digamos. Perfecto. Hay varias preguntas que nos llegaron que se repitieron, varias chicas que sus embarazos o sus partos han sido cesárea, entonces tienen dudas con respecto a su próximo embarazo. Por ejemplo, Elena Rojas y Victoria Salazar, voy a agarrar una de las dos preguntas porque tienen la misma relación. ¿Después de una cesárea se puede tener un parto normal o se debe seguir solo con cesárea? No necesariamente tienes que tener una cesárea luego de haber tenido una previa, ¿ya? Lo que sí tenemos ahora la necesidad de que no se puede inducir el parto a través de medicamentos, solamente tendríamos que esperar que se produzca de forma espontánea, o podemos, no sé si usted quiere contar, doctor, que existe una técnica también que se está usando. Claro, hoy en día sabemos que es bastante seguro utilizar una inducción mecánica incluso, o sea, más allá de que si se puede o no, se puede, y además si es que la paciente ha llegado ya alrededor de las 40 semanas, en donde pudimos haber dado la oportunidad de que partiera espontáneamente y no ha iniciado el trabajo parto,
se puede inducir de forma mecánica. Obviamente que para poder ofrecer esta oportunidad se requiere de algunas condiciones que en el control prenatal te las van a mencionar a cada paciente, digamos, pero por ejemplo, una principal es que el feto esté en posición cefálica. Si lo tenemos al revés, claro, no se puede. El tamaño del bebé ya va a ser un poco distinto, el máximo que podríamos permitir para optar por una opción de parto vaginal después de una cesárea, distinto a lo que sería para una paciente que no tiene una cicatriz previa, y así otras condiciones que debieran cumplirse al momento en que termine el embarazo. Otra de las preguntas en torno al parto mismo, hemos hablado al inicio, hablamos ciertas cosas que pueden ocurrir cuando ya estemos en el trabajo de parto, pero para las personas que se están recién conectando, ¿cuándo comienza el trabajo de parto, María José? ¿En qué momento uno puede identificar, ahora llegó el momento? O sea, como hablábamos, una de las condiciones es la frecuencia de las contracciones y la intensidad que sientan ellas del dolor o de molestia. Si las contracciones se vuelven regulares y dolorosas y están al menos cada 5 minutos durante 2 horas, es el momento de considerar que probablemente estén en trabajo de parto, ¿ya? O bien, si es que comenzaron a perder líquido amniótico a través de la vagina, eso también es indicativo de que probablemente estén en trabajo de parto, y si así no es, igual deben consultar en la urgencia de la maternidad, ¿ya? Pero en general, el principal indicador del trabajo de parto son la frecuencia y la intensidad de las contracciones. ¿Ya? Ahora, es importante que las mujeres sepan que, sobre todo cuando se trata de nuestro primer embarazo y nuestro primer trabajo de parto, este no es un proceso rápido, ¿ya? Y que la familia también entienda eso. Si ustedes consultan en urgencia de maternidad y están en trabajo de parto y, por ejemplo, lo que es habitual que nos ocurre a nosotros, que ingresan con 3 o con 4 centímetros de dilatación, pueden pasar fácil 6 horas más en que todavía no ocurre el parto, y eso es sumamente normal. Entonces, muchas veces nos pasa que tenemos a familiares que están sumamente angustiados y dicen, ¿por qué ella está sufriendo? ¿Por qué tantas horas? En verdad, el proceso, cuando sobre todo la primera guagua, es un proceso lento y que nosotros debemos respetar y entender los tiempos para lo que se demora, ¿ya? Cuando se trata del segundo embarazo o sea, el segundo parto y ella ya tiene antecedentes de haber tenido un parto vaginal, ahí frecuentemente es un poco más rápido, ¿ya? Pero cuando es el primero es un proceso lento y que nosotros debemos aprender a acompañar y a respetar a los pacientes en eso, ¿ya? Y que no necesariamente tiene que ser un proceso doloroso, ¿ya? Yo creo que existe como conocimientos globales que todos asimilan al parto con dolor, con sufrimiento, y eso no necesariamente es así. Les mentiría si les dijera no, es un proceso que en realidad no duele. No, pero el dolor depende de cada persona. Hay muchas mujeres que llegan a la urgencia de la maternidad con molestias, sí, pero pueden caminar normalmente, están con 3 o 4 centímetros de dilatación. Nosotros tenemos la opción en el hospital, por supuesto, de que si ellas quieren pueden pedir anestesia y dicen, no, estoy súper bien, y pueden seguir caminando, podemos ocupar el balón en el hospital, etc. Otras que llegan incluso con 8 centímetros o más y dicen, no, todavía estoy bien o no quiero la anestesia, o lo que es más frecuente cada día en el hospital, que muchas pacientes deciden no tener anestesia, ¿ya? Y eso es algo completamente respetable y que es tolerable. Entonces, cuando ustedes vayan camino al hospital, no sé, y vaya su pareja manejando, por ejemplo, con tranquilidad, porque si bien es algo doloroso, el cuerpo además es tan sabio que siempre te da una pausa para que tú te puedas reponer de este dolor que provoca la contracción o esta molestia, y que para que descanses y después viene la otra. No es un momento constante. Depende del organismo de cada una y del umbral del dolor que tenga cada chica. Hay preguntas que nos llegaron con respecto al dolor. Todas tienen mucho temor a que sea un dolor insoportable. ¿Hay formas de aliviar el dolor, doctor, para que las chicas queden tranquilas, o esto es algo que debemos soportar nomás? Sí, la verdad es que, como se decía, la sensación de dolor es algo que es bien diferente de persona a persona. Es poco difícil que yo les pueda llegar a decir, ¿cierto?, cómo son realmente, pero para poder orientarse un poco son las indicaciones que decía María José hace un rato respecto de la regularidad sobre todo. Y sobre cómo tolerar este dolor es precisamente una de las razones para por qué prepararse durante el embarazo para este momento final, ¿cierto? Es que en la medida en que uno tiene decíamos un rato, la confianza de que esa mujer es capaz de tener un parto normal, ya eso empieza a cambiar la sensibilidad. Ese umbral del dolor varía dependiendo del estado emocional, del estado de tranquilidad que pueda tener en el momento de la persona. Así que es verdad, las contracciones uterinas son dolorosas, pero la capacidad de tolerarlas va a depender primero de cómo estoy anímicamente y todo eso.
Pero además existen algunas técnicas, tanto no farmacológicas como de medicamentos que se pueden llegar a utilizar. De las medidas no farmacológicas sin medicamentos que pueden usar, están todas estas estrategias que mencionábamos acerca de cómo el movimiento puede reducir el dolor, cómo los masajes pueden reducir el dolor, ejercicios específicos como los que se mostraban en las imágenes previas sobre balones kinésicos que puedes aprender a realizar durante el embarazo y utilizarlos durante el momento del trabajo parto. Todo eso va a contribuir a un mejor manejo del dolor. Y de hecho todas estas estrategias son las que utilizan estas pacientes que mencionaba María José, que incluso no llegan nunca a solicitar la anestesia. Así que existen varias alternativas, pero incluso si realizando todas esas estrategias la paciente tiene todavía un dolor importante, deben saber que es posible solicitar el uso de anestesia que facilita bastante el proceso del trabajo de parto ahí al final. Y en perdona, no quisiera acotar que, por ejemplo, si estás en la etapa previa de tu embarazo y empiezas a tener contracciones que todavía no están tan regulares, entonces decides no todavía ir a la urgencia, ayuda mucho, como decíamos, el movimiento. Si estás muy cansada, porque no sé, son las 4 de la mañana y quizás llevas mucho rato con contracciones irregulares, cada media hora, cada 40 minutos, entonces si quieres estar acostada, en vez de estar acostada mirando hacia arriba, que sea de lado. Para cualquiera de los dos lados, esa posición hace que las contracciones sean menos dolorosas que estando mirando hacia arriba. Si es que, no sé, en verdad ya no aguantas y estás más incómoda con estas contracciones irregulares, aparte del movimiento, sirve mucho colocarse calor local en la zona baja de la pelvis. Nosotros recomendamos no guateros con agua caliente porque eso tiene riesgo, pero sí, por ejemplo, pueden tener guateros de semilla. De hecho, hay algunas marcas que tienen unos que están hechos para colocar en la zona de la pelvis, que se amarran incluso y que se pueden ir rotando. O bien meterse si tienen tina, a una tina con agüita caliente. El calor ayuda mucho también a la tolerancia del dolor, o bien en una tina, si no tienen tina, recibir calor directamente a través de la ducha con el agüita calentita en esa zona. Entonces esas técnicas, por ejemplo, ayudan mucho si tienen la suerte de tener una pareja que la está acompañando, que les haga masajes, como decía el doctor, a nivel del sacro o de las caderas, o hacer presión en las caderas. Eso ayuda muchísimo y hace mucho más tolerante el dolor durante el trabajo parto. Y si eso ya no funciona, entonces deben acudir a la urgencia. Bueno, ahí están todos los detalles en torno a la preparación del parto cuando ya se acerca el momento. Si estás conectado en Facebook, recuerda que estamos en un Facebook Live acerca del embarazo y la preparación para el parto. Estamos con el doctor Marcelo Farías, ginecobstetra, y con María José Lucero, quien es matrona clínica. Acerca de la dilatación, de cuando también se acerca el momento, tenemos que ir midiendo, ¿cierto? ¿Podemos hablar de eso, doctor, para entender un poquito cómo se trata? Claro, la dilatación del cuello o apertura del cuello uterino es el indicador final de que, por ejemplo, el trabajo parto ha comenzado. Ya. Gracias a lo que producen las contracciones ya regulares y mantenidas que habíamos mencionado, en algún momento el cuello empieza a abrirse directamente. Y sobre ya un cierto grado de apertura está indicado en general que la paciente ingrese al hospital. Cuando esa apertura es muy inicial, 1 o 2 centímetros de apertura nada más, podría ser normal que la paciente sea redirigida a su domicilio si es que la evaluación durante la urgencia es normal tanto para ella como para su bebé. Y que reconsulte en una circunstancia en donde se crea que esa dilatación pudiera haber aumentado con las contracciones, como les decíamos. Entonces, superado un cierto nivel de apertura del cuello, alrededor de 4 centímetros en general, la paciente debiera ingresar, porque ahí ya es más probable que la dilatación sea progresiva dentro de las próximas 12 a 24 horas. Y ahí es muy importante destacar lo que decía María José hace un momento, de que el proceso de apertura del cuello uterino, de dilatación uterina, es variable, tiene una velocidad que puede variar de persona a persona y según las condiciones, según la edad gestacional, eventualmente según alguna patología que pudiera estar presente en esa gestación. Así que es algo que tenemos que ir midiendo con cierta regularidad. Durante el trabajo parto vamos a examinar a la paciente para saber si esa dilatación va progresando o no. En algunos casos podría ser lo más frecuente, digamos, que vaya progresando adecuadamente para llegar a una dilatación que nosotros denominamos una dilatación completa, de alrededor de 10 centímetros de apertura, por donde ya es posible que el bebé
pase y nazca. Entonces, en todo este proceso podemos demorarnos bastantes horas, y como te decía hace un momento, depende de la paciente, depende de si ha tenido hijos previamente, por ejemplo, una multiplicidad de factores que pueden influenciar la velocidad. Pero es algo que hay que ir evaluando. Vamos a tomar una pregunta que estamos acá en vivo por nuestro Facebook de Red de Salud Dulce Cristus. Nos escribió Lore Acevedo Soto. Ella dice: mi bebé está en posición transversa, atravesado mi útero. Estoy de casi 37 semanas. ¿Qué podría realizar para girar al bebé y evitar una cesárea? Sí, bueno, existen algunas, como el movimiento, insisto, es la clave de todo el proceso, y una de las formas que se recomienda en esos casos para ver si es que logramos modificar esta posición que adoptó la bebita es la posición de cuadrupedia o cuatro apoyos, que también pueden encontrarlas como posición de perrito, ¿ya? Eso ayuda en algunas oportunidades, hace que la pelvis tenga otro movimiento, se libera un poco como la fuerza de gravedad que hace, entonces la bobita tiene más opción de acomodarse. Eso podría llegar a resultar, o en general, el movimiento, como hacer algunos de los ejercicios de los que ya nos hemos referido. Daniela Cristina Osorio dice: tengo una duda enorme, tengo 35 semanas, hasta el momento he tenido muchas contracciones en este embarazo y ya son insoportables, tengo un peso enorme abajo y me duele hasta el hueso de la pelvis. ¿Qué opciones hay de inducir al parto? 35 semanas. 35 semanas. Sí, la verdad es que esos son precisamente parte de las molestias que puede tener cualquier embarazada en la medida que va creciendo el útero. El dolor en la pelvis fundamentalmente se debe a la gravedad, al peso que el útero produce sobre todas las estructuras, tanto óseas como blandas de la pelvis. Y ahí es donde, más que inducir y sacar ese feto por los riesgos que puede tener a esta edad gestacional, sobre todo la prematurez, que significa la inmadurez que puede tener ese feto a esta altura, es preferible hacer algunas cosas que pueden contribuir a mejorar esas molestias, todas las que hemos conversado previamente. Si no habías escuchado previamente, sobre todo, el manejo de ese peso puede mejorar por la movilidad de la pelvis con los ejercicios de balón. Les insistimos que son bastante eficientes para manejar estas molestias en todo el último mes, eventualmente, del embarazo. Y quizá un par de tips adicionales que se puede agregar en este caso es que una de las cosas que sirve es usar una faja para embarazada que puede ayudar a levantar un poquito el abdomen, el útero mismo, digamos, sin presionar demasiado. Hay que adecuarla, ¿cierto?, a cada paciente, pero existen posibilidades para manejar ese dolor. Eso contrasta con esta posibilidad, ¿cierto?, de inducir el parto como solución, debido a que esa eventual solución puede ser incluso mucho más dañina tanto para ella como para su niño. Lisette Vidal nos manda un saludo, dice: yo tuve mi hijo con el doctor Marcelo Faría, a pesar de que no pudo ser parto vaginal, fue un parto hermoso. Dice: mi parto fue hermoso y de calidad, también los profesionales 100% recomendado al doctor. Un saludo para Lisette. Claudia Santibáñez quiere saber acerca de las salas de parto, ¿son integradas? Tiene miedo de que sea traumático este proceso. ¿Existe música de implemento para parto? No sé si podemos hablar acerca de cómo, cuando ya ocurre el momento, ¿hay alguna implementación diferente para estas chicas que están como preocupadas de este momento tan esperado? Bueno, siempre está la opción de que puedan, y ayuda muchísimo a disminuir la ansiedad, que las pacientes conozcan el lugar donde van a hacer su bobita, y nosotros podemos mostrarle las salas de preparto, por supuesto no por una cosa de higiene y de reglas hospitalarias, no los pabellones, pero sí en donde podrían hacer todo el trabajo de parto, ¿ya? En estos lugares nosotros tratamos que sea lo más cordialmente posible, están acompañadas por una persona que sea significativa para ellas, disponemos de balones kinésicos si ellas quisieran ocuparlas, podemos modificar la luz. Ellas, si quisieran, pueden llevar un parlante pequeñito donde estén escuchando música, por supuesto, o llevar implementos que ellas crean que les puedan ayudar, como aceites, para que nosotros les mostremos, las matronas que estamos de turno, cómo hacer masaje a su acompañante. Entonces, todas estas técnicas ayudan mucho a disminuir la ansiedad y que ellas se sientan más cómodas, ¿ya? Eso es como la opción que les podemos dar. En la sala de parto también se puede modificar la luz, porque eso contribuye a que el ambiente sea más íntimo de todas maneras y estimula menos al recién nacido, que recién está apareciendo, ¿cierto?
y también se pueden incluir estas estrategias adicionales como la música que puede ayudar a que este momento sea más especial. Maravilloso. Ángela Águila dice: María José fue mi matrona en mi último parto, es una seca, amorosa y muy humana. Un saludo para Ángela. Vamos viendo otras. Yo quisiera en este momento, porque tenemos un video en donde mostramos nuestras instalaciones, ya que las chicas nos están preguntando acerca de cómo es nuestra maternidad. Las invitamos a ver este video y volvemos con las últimas preguntas de este Facebook Live. Así que vamos a ponerlo en cuenta. Perfecto, ese era nuestro video acerca de la maternidad UC. Doctor, si podemos hablar acerca del equipo que trabaja en la maternidad para que las chicas que nos están viendo y quieren atenderse con nosotras nos conozcan más. Sí, por supuesto. La maternidad está compuesta por un equipo bastante amplio de profesionales y no profesionales que están encargados de manejar a todas las pacientes que ingresan al hospital, ¿cierto?, para tener su bebé. Está compuesto por equipo de médicos, especialistas en ginecología y obstetricia, encargados de enseñar esta especialidad dentro de la Facultad de Medicina, así que están respaldados por la capacidad técnica adecuada para hacerse cargo del servicio. Por supuesto, el grupo de matronas, el grupo de enfermeras, auxiliares, toda la gente de apoyo que nos ayuda, ¿cierto?, a entregarles la mejor atención a estas pacientes. Perfecto. Quisiera contar algo. Nuestra maternidad funciona las 24 horas del día y siempre están los médicos para otorgar todos los cuidados y tratamientos que los pacientes necesiten. Por tanto, puedan acudir a cualquier hora y de ser una urgencia, por ejemplo, tenemos los anestesistas, neonatólogos, ginecobstetras todo el tiempo disponibles para entregarle la atención. Y eso es algo súper importante que deben considerar en el momento de acudir a un servicio de urgencia. Bueno, también le invitamos que para conocer más detalles de la maternidad pueden ver en nuestro sitio web, que está un sitio web nuevito, que está renovado, entonces ahí pueden conocer al equipo que está detrás de la maternidad UC, cuáles son las actividades que nosotros realizamos, porque aparte de estas como charlas online que estamos haciendo mensuales, también tenemos algunas presenciales en las que se pueden inscribir. Entonces busquen maternidad UC y pueden encontrar todos los detalles que quieran saber acerca de todo este proceso que ustedes están pasando. Voy a tomar las últimas preguntas. Catherine Meriño dice: ¿el parto normal afecta en algo si tiene un bypass gástrico, por ejemplo? Sí, el antecedente del bypass gástrico ejemplifica uno de los puntos importantes respecto al embarazo. Tiene que ver con la planificación primero. En general nosotros hablamos hoy día, ¿cierto?, de la preparación para el parto en alguien que ya está embarazada, pero en general también existe la necesidad, el ideal de que las pacientes que tengan alguna condición previa, por ejemplo, un antecedente de una cirugía de bypass, debiera prepararse para el embarazo, para iniciar el proceso, porque hay un periodo ideal en el embarazo desde la cirugía,
Pero a la pregunta específica respecto de si la forma en que nace el bebé, si el parto puede afectar la cirugía previa, la verdad es que no existe mucho antecedentes para pensarlo. Lo que sí es verdad es que ella es una de las pacientes que se beneficia también de que sea un parto vaginal y no una cirugía abdominal, de modo que haya menos eventual interferencia con alguna cicatriz previa por la cirugía, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Quizá una recomendación es que si bien existen muchos antecedentes que muestran que todos los riesgos que pudiera haber tenido una paciente antes de la cirugía mejoran por la cirugía en relación al embarazo, siempre existe una preocupación sobre el crecimiento del bebé. Es algo que también hay que controlar en forma muy específica en esta paciente. María José, voy a agarrar dos últimas preguntas en donde podemos como ir ya cerrando. Pamela Salinas dice que tiene 34 semanas de embarazo y que está aterrada con el parto. Es su primero, como es su primer hijo, entonces tiene mucho temor. Y por otra parte está Romy Valeria, que dice que ella tiene 38 semanas de su embarazo. Entonces quiere saber qué tan importante es saber las técnicas de respiración y de pujo a la hora del parto. Tenemos que saberlo antes. Entonces, como para que le respondamos a estas dos seguidoras nuestras en torno a como esta preocupación de saber tantas cosas antes del día que tanto esperan, ¿cierto? Bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, que en cuanto a que esté aterrada, o sea, eso es, como decía el doctor en un momento, la actitud que uno tenga frente al parto, eso interfiere muchísimo. Obviamente si nosotros le damos una connotación negativa al dolor o puta, voy a estar en un hospital, yo sé que hay algunas cosas que van en contra, como que uno asocia hospital a enfermedad, pero ayuda muchísimo a empezar a prepararse y mandarle sus señales al cerebro positivas de decir, bueno, esto va a salir todo bien, yo estoy preparada para eso, y un poco de apoderarse de nuestra capacidad como mujeres, de decir, yo lo voy a lograr. En verdad, el dolor de una contracción, que el doctor me corrija si me equivoco, yo creo que no hay en la historia de la humanidad nadie que se haya muerto del dolor de una contracción. Entonces, considerar eso y que nuestro cuerpo es tan sabio que nos va a dar pausas para que nos podamos reponer a este dolor que pueda provocar la contracción. Y lo que ayuda muchísimo es saber que no van a estar solas. O sea, no solo no van a estar solas porque nosotros permitimos que haya personas significativas acompañando a esta mujer durante su trabajo de parto, sino que también está el equipo que nuestra función es apoyarla, no solamente de forma medicamentosa, claro, o del control o realizando tactos, qué sé yo, sino que también explicándole, y ayuda muchísimo el saber y tomar como el conocimiento de qué son los cambios, qué me está pasando en este momento, y todos los profesionales que trabajamos en el hospital tenemos la obligación de ir explicándole en qué va su proceso. Entonces es muy poco probable que ella de repente chuta, no sé, pasé 10 horas acá y de repente de la nada terminé o en parto o en cesárea y no tengo idea por qué. Eso no va a pasar, y estamos todos muy prestos a responder todas las dudas que ellos tengan y acompañarlo en todos los sentidos, ¿ya? Entonces, eso para que ella Pamela esté tranquila de que no va a estar sola. No va a estar sola. Y la otra pregunta era de Romy Valeria, el tema de tenemos que saber estas cosas antes, durante el embarazo, cómo hay que pujar, el tema de la respiración. Sí, bueno, de todas maneras nosotros, si hay pacientes que no tienen la opción de tomar talleres o acudir a estos mismos cursos que estamos dando nosotros en la Católica, nosotros le damos las indicaciones de cómo puede empujar ella, pero en general, durante el trabajo de parto lo que más se recomienda es no tener una respiración ni muy agitada, ni tampoco conteniendo la respiración, porque eso aumenta la presión en la guatita y hace que uno no se oxigene de la forma adecuada y que por otro lado duela más. Entonces lo más recomendado es respirar lo más normal posible, esto quiere decir inhalar, ¿no es cierto? Y luego soltar el aire de forma lenta y pausada, como soplando un globo, por ejemplo, y eso ayuda muchísimo. Y en el momento del parto, dependiendo si es que esta paciente está o no con anestesia, en las condiciones que esté, somos las mismas matronas quienes le vamos dando las indicaciones de cómo podrían hacerlo, o simplemente si no está con anestesia, el mismo cuerpo le va a decir cómo ella tiene que pujar. Perfecto. Muchas gracias a todas las chicas que nos siguieron, si es que hubo algún papá también ahí interesado en saber cómo va evolucionando el cuerpo de su mujer, su pareja. Le agradecemos por toda la participación, la interacción que tuvieron con nosotros, las preguntas que nos dejaron, que fueron bastante. Hartos saludos también a los especialistas que también fueron atendidas. Doctor, para cerrar, quisiera preguntarle a los dos, primero, ¿dónde los encuentran? Y segundo, destacar nuestros pilares de la maternidad para todas las chicas que nos están viendo y les quede como
Sí, por supuesto. Eso. Todos nosotros estamos en Red Salud UC Cristo, ¿cierto? Dentro de la distribución dentro de Santiago, ¿cierto? De los diferentes centros que centros tenemos. médicos nos pueden encontrar. En las páginas de la red pueden encontrar los links para poder ingresar a estos centros, ¿cierto? A María José la pueden encontrar dentro del hospital y también en algunos controles que puede tener algunas pacientes específicas, ¿cierto? Y sobre todo entonces destacar la posibilidad que tenemos de ofrecerles el acompañamiento adecuado desde el principio del embarazo, ¿cierto? Hasta incluso épocas posteriores al parto, en donde hay que hacer algunas también evaluaciones de control, y destacar la idea que tenemos de apoyar fuertemente la opción del parto normal como el tipo de parto que mejor beneficia, ¿cierto?, a la mujer embarazada y a su bebé. Destacar la posibilidad que tenemos también, que se va a ver en otros talleres a los que pueden acceder posteriormente, de cómo el apego, cómo esta relación con el bebé al momento del parto es cuando se hace más evidente, ¿cierto? Pero que la idea es que sea un proceso tanto previo como después del parto que favorezca la conexión de la familia en general, ¿cierto? Y por supuesto la lactancia materna como uno de los pilares que tiene el desarrollo desde múltiples puntos de vista, digamos, el desarrollo del recién nacido, en cuanto a todos los beneficios que sabemos que tiene la lactancia. Y María José, el último mensaje a las chicas que nos están viendo y que están en esta preparación. ¿Cuál es tu consejo para ellas? Bueno, como ya les decía, yo creo que el consejo es pensar positivo, que podemos lograrlo, que idealmente considerar que el parto vaginal, como decía el doctor, es lo ideal para lo que nuestro cuerpo está preparado. Y si no es así, por uno u otro motivo, considerar que la cesárea es una muy buena alternativa cuando es una cesárea necesaria, como es ya muy conocida frase. Y que estamos todos, ¿no es cierto?, en el hospital dispuestos a acompañarla, no solamente en el proceso previo al parto y el trabajo de parto, sino también durante la hospitalización, cosa que ustedes se vayan con su bobita a la casa en las mejores condiciones y teniendo los mayores conocimientos que hayamos podido entregarles durante la hospitalización. Perfecto. Muchas gracias a ambos por participar en nuestro Facebook Live. Nos veremos quizá en alguna otra oportunidad. Y muchas gracias a todos que nos se conectaron. Les dejamos desde ya invitados a que revisen entonces en nuestro sitio web las charlas de maternidad que tenemos presenciales y también que estén atentos a nuestras redes sociales, que cada mes vamos a estar hablando algo acerca de la maternidad UC. Y este 24 de abril, en 2 semanas más, el próximo miércoles 24, tenemos otro Facebook Live que le dejamos desde ya invitada a todas las chicas que nos están viendo. Es sobre ginecología, los mitos y realidades en torno a las infecciones vaginales, que es un tema bastante interesante, así que vamos a estar ahí dando todos los detalles para que se conecten en vivo a nuestra señal a través de Facebook. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.